Ok, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a el curso avanzado semana 1. Ustedes tienen la enorme fortuna de que a diferencia de los otros dos grupos, entramos directo al asunto. Básico e intermedio tienen una semana como de jueguitos. Con ustedes no hay tiempo para jueguitos. Y vamos inmediatamente a revisar el contenido. ¿Ok? Entonces el tema de nuestra semana 1 es recursión. Em, Ustedes han visto la recursión en algunos lugares. Eh, Particularmente han visto recursión en sobre todo algunas sucesiones que están definidas de manera recursiva. Y la más famosa de todas estas pues será la de Fibonacci. ¿Conocen la sucesión de Fibonacci? Entonces la sucesión de Fibonacci empieza 1, 1, 2, 3. ¿Tú sí la conoces, Pau? ¿Cómo se define la sucesión de Fibonacci? Entonces, se define a partir de términos ya conocidos. Entonces, es la suma de los dos números anteriores en la sucesión. Es correcto. Entonces, damos los dos primeros, que pues en algunos casos empezamos con 0 y 1. En algunos casos empezamos con 1 y 1, 1 y 2. Y luego damos una regla general. Fn es Fn menos 1 más Fn menos 2. Entonces, solo para que nos quede clarísimo, Fn pues es el enésimo término de la sucesión. Entonces, el enésimo, y tenemos el n menos unésimo, que en palabras sencillas pues es el anterior, y el n menos 2 unésimo, que es el anterior. ¿Ok? Entonces, la sucesión de Fibonacci se define recursivamente. Estás dando una regla para construirlo. Fíjense que este no es el caso de cualquier sucesión. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, la sucesión de los a(n) que sea igual a n cuadrada. Y esto no necesita para nada una regla recursiva. O sea, es una regla directa en donde tú sabes que el primero es 1, 4, 9, 16, 25. Y no depende de los términos anteriores. No te está pidiendo que hagas nada con los términos anteriores. ¿Sale? Esta de aquí es una definición recursiva. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay ciertas cosas matemáticas que se pueden definir a veces de manera como directa y a veces de manera recursiva. Por ejemplo, el factorial. ¿Cómo definen ustedes el factorial? ¿Qué es un factorial de un número? Entonces, para n natural, Como el n producto, ¿no? factorial. De todos. Ujú. Ah, pero Ah, ya. mira, Pau nos dio la fórmula recursiva. Ujú, exacto. Entonces, por lo general decimos que n factorial pues es 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta que lleguemos a n.
esta es una definición directa del factorial. Podemos dar una definición recursiva. Entonces, una manera de definir n factorial es multiplicar n por el factorial de n menos 1. Y esto es muy útil en muchísimas situaciones. Por ejemplo, si ustedes se dedican a hacer, se dedican más adelante a computación, por ejemplo, esta es la clase de definición para el factorial que ustedes quisieran y no esta. Claro, para no tener que estarle pasando tanta información a la computadora, ¿no? Ujú. Si ustedes hacen esto, cada vez que utilicen un factorial, necesitan volver a hacer todos los cálculos. Entonces, pues los primeros no pasa mucho, pero si ustedes ya le están pidiendo, no sé, 50 factorial o cosas así, cuando ustedes le pidan 51, va a tener que hacer todas las multiplicaciones otra vez. Entonces, una definición recursiva va guardando en memoria las cosas que ya conoce y solo los llama y los multiplica cuando los necesita. ¿Sale? Claro. Entonces, Y bueno, igual que con Fibonacci necesitamos algo como que nos ayude a empezar, ¿no? sí, es correcto. Necesitamos definir al menos algún valor para partir de ahí construir, si no, simplemente sabríamos que depende de los anteriores, pero nunca tendríamos un valor concreto. Entonces, la idea general en recursión, cuando queremos usar recursión, pues va a ser esta idea. O sea, lo que queremos hacer es encontrar una regla recursiva. Entonces, si nosotros supiéramos cómo depende cada caso de los anteriores, entonces no tenemos que resolver el problema para números arbitrariamente grandes, lo resolvemos para números chiquitos y con ese vamos construyendo, ¿no? Ese es más o menos el plan. Entonces, aunque el problema nos diga calcúlalo para 8 o calcúlalo para 4 o calcúlalo para 23, a veces ayuda pensar en la relación recursiva y hacerlo de chiquito para grande. ¿Sale? Entonces, estamos hablando muy en abstracto. Vamos a ver algunos problemas recursivos. Recursión no es necesariamente la única manera de hacer estos problemas. Sí nos vamos a enfocar más bien en las soluciones recursivas, salvo en un par de casos. ¿Ok? Entonces, problema 1. Totoro quiere subir una escalera de 10 escalones sin contar ni el piso de abajo ni el piso de arriba. Nunca sé cómo referirme a los escalones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, es que más bien no quiero esto. Quiero un escalón más. En ese caso diría que tiene 11. Sí, creo que sí. ¿Qué es un escalón? La cantidad de veces que tienes que ir. O sea, si tienes solo un rellano, tienes un escalón, ¿no? Por ejemplo, la banqueta. La banqueta cuenta como un escalón. Sí, yo creo que sí. Ok. Pero sí, en este caso pues lo especifica precisamente para omitir ese último plano que estás teniendo ahí y el de abajo, ¿no? Sí, la situación en los problemas de escaleras es que quieres llegar aquí, ¿no? O sea, Claro. como que este no es opcional. Ese siempre lo pisas. Entonces, Totoro quiere subir una escalera de 10 escalones, que además no sé si ustedes más bien piensan en una escalera de pintor. ¿Cómo se llama? Una de herrero. En cada momento puede decidir si subir de uno en uno o de dos en dos. ¿De cuántas maneras distintas puede subir la escalera? Quiere decir que Totoro es un ser caprichoso
Y entonces está al inicio, pero puede primero saltar al 1, pero luego saltar al 3, y luego volver a saltar hasta el 5, y luego tal vez al 6, al 7, al 8, y luego ya dar el salto hasta arriba. No, eso estuvo muy grande. Y luego dar el salto al 10, y luego ya tienes que llegar arriba. Entonces, esta es una de muchas maneras en las que Totoro podría subir la escalera. Entonces, ¿ven la idea recursiva? Porque como en muchos problemas, luego hay formas de contar sin recursión, ¿no? Claro, podríamos resolver este problema sin recursión. Perfectamente, no hay. Hay maneras de hacerlo simplemente contando directamente, contando casos. Em, yo creo que una manera más o menos eficiente sería ¿cuántos saltos de 2? Esa es una manera más o menos eficiente y solo necesitas buscar pues maneras de sumar 10. Maneras de sumar 11, de hecho. Entonces, sí se puede hacer de maneras combinatorias directas. ¿Cuál es la idea con la recursión? Eh, necesitamos saber de conteo directo de cuántas maneras llega a al menos los primeros escalones. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas maneras puedes subir al primer escalón? De una. Nada más de una. Muy bien. ¿Y al segundo escalón? 2, dice Pau. 2. Ok. O sea, pasando por el 1 o brincando directo, ¿no? Exacto. Haciendo 1, 2 o haciendo 2 directamente. Y ahora, ¿cómo podemos contar las maneras de llegar al 3? Pues si llegamos a pisar el 3, fue porque o bien estábamos en el escalón 2 e hicimos un salto sencillo, o bien estábamos en el escalón 1 e hicimos un salto doble. Entonces, ¿cuántas maneras hay de llegar al 3? 2. Casi. O sea, hay 2 lugares de donde pude haber venido, pero no son 3. 2 maneras, son 3. Hay una manera si vienes desde el 1, hay 2 maneras si vienes desde el 2. O sea, 1, 1, esta cuenta como venir desde el 2 y esta cuenta como venir desde el 2. Ah, ok. Gracias. Son 3 maneras. Y entonces, maneras de llegar al 4. Si llegaste al 4, ¿de dónde venías? Del 2 Del al 2 al 3. Podías venir del escalón 2 y hacer un salto doble, o venir del escalón 3 y hacer un salto sencillo. ¿De cuántas maneras distintas podemos llegar al escalón 4 desde abajo? De 5. Muy bien. Maneras de llegar al quinto escalón. 8. 8. Al siguiente. 13. Muy bien. 21. 34. 55. 89. Y como no cuenta, o sea, como hay un escalón adicional, o sea, este es un escalón que de hecho podríamos pisar o no pisar.
Entonces es uno más, ¿no? 130, 144. Sí, recursión. Feliz y sencilla recursión. ¿Todo bien con nuestro primer ejemplo? Como que de alguna forma está padre que haya una información ahí velada. O sea, casi que podríamos saltarnos la primera parte y decir, si yo pudiera saber cómo hacerlo primero, ya acabé. Digo, ahorita lo hicimos obviamente pues, comenzando por el paso a paso para saber que sí vamos a poder lograrlo, ¿no? Exactamente. Este método, por ejemplo, no es realmente distinto de las primeras veces que resolvemos problemas de caminos, en donde tratamos de encontrar la solución de manera recursiva. Entonces, los problemas de caminos, que son siempre muy iguales, nos preguntan de cuántas maneras podemos llegar de una esquina a una esquina opuesta, normalmente solo haciendo dos tipos de movimientos válidos, ¿no? De arriba o derecha. Entonces, la manera recursiva de resolver este problema, pues es ver que si ya estás al final, debiste haber estado o aquí o aquí. Y entonces, si queremos conocer la respuesta de este problema, pues en realidad basta con resolver dos problemas más pequeños, este y este. Y luego esos problemas más pequeños se reducen a problemas más pequeños hasta que llegamos a cosas que son muy sencillas de calcular. Entonces, de hecho, también a lo que llegamos es a la definición recursiva del triángulo de Pascal, ¿no? Los dos de arriba me dan el de abajo, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, como dice Luis, como si ya llegué al final, ¿dónde estaba? ¿De cuántas maneras puedo hacer el último pasito? Y entonces el anterior, y entonces el anterior. Y normalmente así lo pensamos. El juego de las torres de Hanoi, ¿lo conocen? Sí saben que la vida de nuestro No, universo. no lo conozco. Ok. Ah, tú eres el experto en torres de Hanoi, Luis. No estoy muy seguro, pero sí, sí, tal cual lo que ibas a decir. La vida de del mundo como lo conocemos, depende de unos monjes que están jugando esto, básicamente. Y es porque hay una torre así, como una torre de aros de estos, como de este estilo. Bueno, esto hagan de cuenta que es 3D y en realidad estos son discos, ¿no? Así como dice ahí, son 10 discos y se van reduciendo en tamaño, en diámetro. En realidad la leyenda dice que son 64 con los que están jugando y hay estos pilares en donde encajan perfectamente los discos y además, pues como que se puede formar esta bonita pirámide, ¿no? Porque pues obviamente puedes tener los discos en desorden y demás, pero aquí vamos a jugar con ciertas reglas. Y pues bueno, pues ahorita que hagamos el conteo con 10 va a tener bastante sentido como que por qué sí estamos hablando del fin del universo. Eh, pero entonces las reglas es, no puede haber un disco diámetro más grande sobre uno más chico Ujú, y se debe mover disco por disco, de uno por uno. exactamente. Ajá. Entonces, básicamente queremos poder mover toda la torre que se está puesta así de menor a mayor, de arriba hacia abajo, a cualquiera de los otros dos palos, postes, sin romper las reglas. Entonces, o sea, no podemos cargar toda la torre y bajarla en el otro disco. Y no podemos cargar subtorres, o sea, no podemos agarrar dos o agarrar tres.
moverlos. Y tampoco podemos poner uno mayor arriba de uno menor. Que eso es como lo que podemos pensar que es la solución. O sea, ya que te dicen no puedes mover muchos, pues como que pones el chiquito abajo, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el Claro. siguiente, y luego lo sacas otra vez, ¿no? Pones ahora el grande, el que sigue, el que sigue y el que sigue, ¿no? Esto no se vale, esto es justo lo que no podemos hacer. No podemos poner uno grande arriba de uno pequeño. ¿Ok? Entonces, como dice Luis, el de la leyenda de Hanoi dice que hay 64 discos. Nosotros lo vamos a jugar nada más con 10. Y bueno, la imagen son 5. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y sobre todo, ¿cómo lo pensamos de manera recursiva? Para poder mover nuestros 10 discos, ¿qué tendríamos que hacer primero? O si quieren, inténtenlo con 2, con 3. Si tienen hermanitos bebés, tal vez hasta tienen uno de estos juegos de donas y un palo de colores. Ah, sí. Si quieren pueden olvidarse de a qué destino lo voy a llevar. O sea, nomás preocúpense porque lo quieren mover a otro pilar, la torre. Y, y bueno, acuérdense eso, de que tienen pues dos torres, entonces pueden estar como jugando entre ellas. Entonces, Mario Luigi, ¿nos puedes explicar cómo, cómo pensar esto? Intentaste con uno, con 2 y 3 discos. Muy bien. ¿Y cuál fue el descubrimiento al que llegaste? Si solo tuviéramos un disco, pues requiere un movimiento, ¿no? Eso es muy, muy sencillo. Si tenemos 2 discos, como describe Mario Luigi, pues lo que haces es sacas el pequeño, luego sacas el que sigue y luego mueves este por acá. Y lo lograste, son 3 movimientos. Si lo hacemos con 3 discos, vamos a necesitar 7 movimientos. ¿Cómo, cómo podemos asegurar, Mario Luigi, que se mantiene el patrón? Sí, porque parece una buena suposición, pero sí habría que asegurarnos. Entonces, pensemos en el disco de hasta abajo.
en el disco más grande. ¿Qué tenemos que hacer con los discos anteriores para... Pues porque se tiene que repetir el proceso de los primeros 3. Haces lo de 2, pones el tercero en otro tubo y luego vuelves a hacer el de 2. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder sacar el disco mayor? Quitar todos los discos de arriba. Todos los discos de arriba tienen que estar quitados. Pero no puede haber como que algunos en un poste y los demás en el otro poste, porque el mayor no puede estar arriba de ninguno de ellos. Entonces, la única manera de sacar el mayor es pues que toda la torre, el resto de la torre, esté hecha en otro disco. Entonces, vamos a pensarlo recursivamente. O sea, para n discos, sea, ¿cómo le llamamos? Mn, el número de movimientos. Entonces, para poder sacar el mayor, el enésimo, ¿qué necesitamos hacer primero? Quitar los n-1 discos. Ok. Entonces necesitamos resolver la torre para n-1. Ya que tenemos la torre afuera, ¿qué hacemos ahora? Pues sacamos el disco grande, que era lo que queríamos. Entonces ya tienes el disco grande en otro lado. Y eso es un movimiento más. Y ahora, El retouch. regresamos la torre, ¿no? Sí. Volvemos a poner esto de aquí. Mn-1. Exacto, lo que sea que hayamos tenido que hacer, hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Ajá. Fíjense que de hecho no sabemos todavía cuánto vale ese valor. Pero lo que estamos encontrando aquí es que es el doble de lo anterior más 1. Y eso quiere decir que no es necesario resolverlo para 10 discos. Bastaría, si pudiéramos resolverlo para 9 discos, tendríamos la respuesta. Pero tampoco necesitamos resolverlo para 9 discos. Bastaría con ser capaces de resolverlo para 8. Y así. O sea, no necesitamos resolverlo para 8, basta resolverlo para 7. Entonces, para 6, para 5, para 4. ¿Para uno? Para 1 al final. Exacto, para uno. Ya que tenemos esta regla de recursión, pues podemos continuar esto sin tener en mente el proceso en sí. O sea, simplemente continuar la regla de recursión hasta tener lo que queremos. Entonces el que sigue es 2 veces 7, que es 14, más 1, 15. 2 veces 15, que es 30, más 1, 31. 63, 127 y 255. Ok. Y finalmente con 10, 1023. ¿Sí? Entonces, nunca necesitamos hacer gran cosa. Todo el tiempo sí, lo único que necesitamos es descubrir la relación recursiva y usarla. Eso es, básicamente. Y entonces, como había dicho originalmente Mario Luigi, se puede demostrar que esto es 2 a la n menos 1, ¿no? Y entonces, pues tiene sentido que, como dice Luis, si son 64 discos, eso requiere una cantidad ridícula de movimientos. Entonces, aunque pudieras hacer miles de movimientos por segundo,
te tardaría milenios enteros. Y estamos a salvo. Siguiente problema. Tenemos una colección de 8 cubos con longitud de lado o arista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Queremos construir una torre usando los 8 cubos, de manera que cualquier cubo esté en la torre, cualquier cubo esté hasta debajo de la torre. Eso está raro. Debería decir cualquier cubo está en la torre. Ah, cualquier cubo puede estar hasta abajo de la torre. Eso es lo que quiere decir. Cualquier cubo puede estar hasta abajo. El de hasta abajo no tiene restricciones, pero el cubo inmediatamente arriba de cualquier otro cubo de longitud K tiene longitud a lo más K más 2. Entonces, si en algún momento tienes tu cubito del lado 3, arriba puedes tener ya sea el cubito del lado 4, el cubito del lado 5, o de hecho cualquier cubito menor. Los chicos también se vale. Sí, podrías poner arriba también el cubito del lado 2 y no pasa nada, ¿no? El cubito del lado 1. ¿Sale? Entonces, queremos saber cuántas torres distintas podemos construir con nuestros 8 cubos. Y estas reglas de aquí. What you say. Acuérdense que idealmente lo que queremos es aproximarnos a estos problemas con mentalidad recursiva. Todos tienen longitudes diferentes, Mario Luigi. Hay uno de longitud 1, 1, 2, uno de longitud 2, uno de longitud 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, no solo diferentes, además específicamente esas. Entonces, ¿cuál es como que es, o sea, cómo es esto de aproximarse a un problema de manera recursiva? ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, con Totoro y la escalera o con las torres de Hanoi? Tratar con casos pequeños. Queríamos resolver casos pequeños y usar eso para casos grandes. Entonces necesitamos saber como nuestros casos base y necesitamos encontrar la regla recursiva. Normalmente la regla recursiva es todo el chiste del problema. Si ustedes hacen casos bases, pero no llegan a la regla recursiva, no es un avance tan grande como quisiéramos creer, ¿no? Claro. Entonces, pues, por ejemplo, para K igual a 1, o sea, K o N. Para K igual a 1, si solo hay un cubo de 1, pues solo podemos hacer una torre. Y de hecho eso probablemente ni siquiera es útil, ¿no? O sea, ni siquiera va a afectar a los demás. Si tenemos 2 cubitos, el de longitud 1 y el de longitud 2, ¿cuántas torres podemos hacer? Pues podemos poner el de longitud 2 abajo y el de longitud 1 encima, como que eso no rompe ninguna regla, pero también podemos ponerlo al revés porque se vale que sea hasta de 2 más grande, ¿no? El que está arriba. Entonces Pues podemos hacer 2 torres. 2 torres, sí. Luego, K igual a 3, de hecho, también es sencillo de calcular. Porque no hay o sea, 1 y 3, que son los números más lejanos en
en el caso k igual a 3, no alcanzan a romper esta regla. Claro. O sea, puedes tener el de 1 y el de 3 arriba, o puedes tener el de 3 y eso, ahí ya no importa realmente nada. Entonces, de hecho, cualquier torre que queramos hacer con estas cubos es posible. Entonces, ¿cuántas hay? Me adelanté. 6 torres podemos hacer. Todas las formas en las que los podemos acomodar, claro. Entonces, probablemente tenemos ya suficientes casos base, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque no, o sea, el plan no es hacerlo, o sea, no es resolverlo para 4 y luego resolverlo para 5, y luego resolverlo para 8. O sea, queremos en algún momento definir una regla recursiva para ya con estos que tenemos seguro que es suficiente, ¿no? Y ojalá. Si hacen falta, pues ahorita regresamos. Puede ser, es una buena suposición, Mario Luigi. Hay que Vamos a hacer intentar. 4. Ok. ¿Cuál es la regla, Mario Luigi? ¿Cómo sabes que necesitamos hacer 4? Sí, se refiere a la regla del problema. Ah, ok. Entonces, k igual a 4. Ok. Entonces, justo lo único que no puede ocurrir es 1 y 4, ¿no? Es lo único que está prohibido. Entonces, pues lo podemos contar de manera directa. O sea, el de hasta abajo, el de arriba. El de hasta abajo, o sea, si contamos todas, el de hasta abajo tiene 4 opciones, 3, 2 y 1, que nos da 24 torres. De estas 24 no todas funcionan. No funciona ninguna que tenga 1, 4. Entonces hay pues 3 lugares. No tienen como 18, ¿no? Vamos a ver. Hay 3 lugares para acomodar el 1, 4, pensándolo como una unidad. Y los otros 2 podrían estar en otros 2 lugares, ¿no? ¿Esa es la única cosa ilegal? Pues sí, ¿verdad? Sí, porque son los únicos que se llevan diferencia restrictiva. Entonces, 3 lugares. Y luego en los 2 lugares libres, los otros 2 se acomodan de 2 maneras. Entonces hay 6 que no queremos. Entonces fue lo que dijo Pau, ¿verdad? 18. Entonces hay 18 torres para k igual a 4. Fíjense que no quisiéramos hacer esto para k igual a 5. Porque ya hay varias maneras de romper la regla con k igual a 5. Entonces ya el puro complemento, que fue la estrategia de aquí, no funciona. Necesitaríamos echarle inclusión-exclusión o algo más complejo. Entonces, de verdad no quisiéramos recurrir a métodos manuales de conteo para hacerlo. Claro. Entonces ya lo hicimos hasta 4. De hecho, hicimos tantos que a lo mejor ya pueden ver, ya pueden tener una hipótesis de cuál va a ser la regla recursiva. Pero todavía necesitamos demostrarla. Entonces, ya hicimos casos bases. ¿Cuál era la otra cosa? ¿Cómo nos aproximábamos a los problemas recursivos? O sea, ¿qué pensábamos? ¿Qué decíamos? ¿Qué había en nuestras cabecitas? Ajá, ¿qué decíamos? Vamos a suponer que estamos en esta situación. Ujú. ¿Cuál es esa situación? ¿Qué hicimos con Totoro subiendo la escalera? ¿O qué hicimos con los monjes moviendo los discos?
Encontrar un patrón. Más que un patrón, tratábamos de pensar o sea, nosotros queremos, por ejemplo, la cantidad de torres que podemos hacer con n+1. ¿Cómo depende esto de la cantidad de torres anteriores? O sea, imagínense que ya sabemos hacer las torres con 7. Imagínense que ya lo sabemos. Voy a poner carita feliz de que ya lo sabemos. Usando esa información, ¿cómo sabríamos cuántas hacer con 8? Y entonces la pregunta aquí creo que no es tan complicada, porque imagínense que tienen una torre de n cubos, ¿sí? Una torre legal de n cubos. Ustedes quieren saber cuántas torres pueden hacer con n+1 cubos. Entonces, imagínense que ya tienen la torre y además alguien les regala el siguiente cubo para su colección. El n+1. El preciado n+1. En la torre legal, ¿dónde podrían colocar el n+1 para que siga siendo una torre legal? Por ejemplo, el 8 no puede estar arriba del 1. Sí, el 8 no puede estar arriba del 5 siquiera. Exacto. ¿Dónde sí puede estar? ¿Dónde podemos colocar el cubo más? O sea, ya tienen una con n cubos y alguien les da el siguiente cubo. ¿Dónde lo pueden colocar sin romper la regla? Entonces, hay un lugar que está gratis por las condiciones del problema. ¿Qué es? La cima. Ujú. Justo al revés, ¿no? Al revés. Sí, exacto, al revés. Es que acuérdate que lo que no puede pasar es que haya uno hasta arriba. O sea, más grande que uno más. 2 lugares más chicos. ¿Sí, Pau? ¿Sí fuiste tú, Pau? Sí. O sea, está gratis que puede estar abajo. Es legal que esté abajo porque las reglas dicen que cualquiera puede estar abajo. Eso está gratis. Ya tenemos un lugar donde puede ir el cubo más grande. Bien por nosotros. ¿Dónde más podríamos colocar este nuevo cubo? Arriba del n y arriba del n-1. Perfecto. ¿En algún otro lugar, Diana? Creo que no. No, definitivamente no, ¿verdad? Porque si lo ponemos arriba del n-2, estamos rompiendo la regla. Si lo ponemos arriba del 8, bueno, no sé, dependiendo de los números, romperíamos las reglas. Entonces, solo hay 3 lugares posibles donde podemos colocar nuestro nuevo cubo más grande. Entonces, supongamos que ya sabemos cuánto vale Tn. ¿Cuánto vale Tn+1? Por cada torre legal de n, puedo colocar mi nuevo cubo en 3 lugares. Entonces, ¿cuántas torres podemos hacer? Tn por 3. Perfecto. El triple, ¿verdad? 3 veces Tn. Entonces ya tenemos una regla recursiva, ya ganamos. El problema ya. Sí, o sea, si esto fuera un videojuego, ya le dimos 3 golpes. Porque, y si se fijan, esto sí la respeta. Aquí va por 3. Por 3. Y si es necesario hacer los primeros, porque este juega sus propias reglas, ¿no? Porque solo tiene 2 cubos. Y entonces, pues simplemente tenemos que seguir. Entonces, para k igual a 5, lo que llamamos T5 sería 18 por 3.
que son que 54. 54. No. Sí, 54. Perdón. ¿Sabes qué tuve que hacer para hacer 18 por 3? 27 por 2. En mi cabeza eso es más fácil. Wow, no. O sea, 18 es 9 por 2, mejor multiplico el otro que ya sé. Y entonces este es 81 por 2, ¿no? El que sigue 162. No sé multiplicar, Luis, eso es horrible. El triple de 162, amigos. Y amigas, 486. Sí. 486. Entonces, nuestra querida respuesta, lo que sería T9, es el triple de 486. ¿Cuánto es eso? 1500 menos. ¿Cuánto es? 42. ¿Menos 14? Ok. Entonces, 1400... ¿Qué es? ¿58? 58. Lo hicimos. ¿Bien? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que está extraño o sienten que está sencillo o sienten que... Parece magia. Ajá, ¿qué están sintiendo con la recursión? Vamos a hacer recursión coloreada. Tenemos este anillo de aquí. Es un anillo dividido en 6 secciones más pequeñas. ¿Sí? ¿Las ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queremos pintar cada una de las 6 secciones con uno de 4 colores disponibles, con reglas estándar de coloreo, de manera que no haya 2 secciones adyacentes del mismo color. ¿De cuántas maneras es posible hacer esto? Entonces, solo la primera observación rápido es que no podemos echarle como nuestra regla de las rayitas, de que, ay, pues el primer color, el que sea, 4 maneras. Y luego 3 maneras, y luego 3 maneras, y luego 3 maneras, y luego 3 maneras, y luego 2. Esto no es la respuesta. ¿Por qué? Porque si este y este son del mismo color, entonces este no tiene 2, tiene 3. ¿Sí? Y entonces, pues nos faltarían. ¿Sale? Y además estaríamos... Sí, nada más nos faltan, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso tan simple. Y a este la verdad es que sí podríamos aventarle métodos no tan complejos de conteo directo, separando en casos. La verdad es que se puede. Porque un poco nuestro método falla porque tiene un inicio, por así decirlo. O sea, empieza en algún lado, entonces lo que luego es difícil es cerrar el anillo. Podemos, la verdad es que sin pensarlo así. Entonces, una manera de hacerlo es pensar qué onda con A, C y E. ¿Podrían ser los 3 iguales? Si son los 3 iguales, pues hay 4 maneras de colorear a esos. Y luego, pues no pusimos restricción sobre los demás y hay alguien en medio de ellos. Entonces, y son todos iguales, entonces tienen 3 por 3 por 3, ¿no? Podrían ser 2 iguales y uno no.
Entonces hay tres maneras de decidir cuál es el distinto. Luego hay 4 por 3 para de hecho colorearlas. Luego, en medio de los que sean iguales, hay 3. En medio de los que sean distintos, hay 2. Sí. Y pues el último sería los 3 distintos. Entonces, como son los 3 distintos, pues es 4 por 3 por 2. Son estrictamente distintos. Y 2 Y por 2 por 2. exactamente, 2 por 2 por 2. Dos opciones para cada uno de los que quedan en medio de ellos. B, D y F. Exacto. Como ya garantizamos que A y C son distintos, pues B con que sea distinto a ellos, ¿no? Sí. Y la suma de todo esto, ¿no? Y la suma de todo esto debería ser la respuesta. Entonces, pues aunque sea para ya saber cuánto es la respuesta y saber qué tirarle, ¿no? Pero esto no es recursivo. Esto es un conteo directo separado en casos. Entonces aquí es 108. 3 por 4 por 3 por 3 por 2 por 2. 432. Y 4 por 3 por 1, 2, 3, 4. 192. 432. 108. Entonces la respuesta ya sabemos es 732. ¿Ok? Pero en la clase de hoy estamos siendo un poco más necios que eso. No queremos la respuesta. La respuesta no nos hace felices. Queremos además poder aproximarnos a este problema de manera recursiva. Entonces, la primera pregunta sería, antes de pensar recursivamente, ¿están claras las operaciones que hicimos? Porque lo hicimos así de manera medio salvaje. Entonces, cuando los tres son iguales, lo único que tenemos que hacer es elegir el color. Hay 4 opciones. Y como son iguales, los de en medio tocan 2 iguales, tienen 3 opciones. Cuando son 2 iguales y uno distinto, el que es distinto tiene 3 opciones. Podría A ser distinto, podría C ser distinto, podría E ser distinto. Entonces, de ahí sale este 3. Y necesitamos elegir 2 colores. Uno de ellos para el que se va a repetir y el otro para el que no. Entonces 4 por 3. Y un número cae en medio de 2 distintos. Una de estas, F, D o B, cae en medio de 2 distintos. Entonces son 3 colores. Los otros caen en medio de 2 iguales. Entonces tiene 3 opciones. Y los otros caen en medio de 2 distintos. Entonces tiene 2 opciones. Y en el último, si los 3 tienen colores distintos, solo hay que escoger el color de cada uno. Entonces 4 opciones para A, 3 opciones para C, 2 opciones para E, porque queremos que sean distintos. Y B, D y F caen en medio de 2 distintos. Entonces solo tienen 2 opciones. Multiplicamos todo, sumamos todo. 732. Recursivamente, ¿cómo nos aproximamos a este? ¿Cómo lo hemos hecho siempre? Entonces, sea CN, las maneras de colorear un anillo de N secciones con 4 colores. Sí, lo de 4 colores nunca va a cambiar. Sí, que quizás luego a veces en los problemas que uno quiere atacar o medio atisba que hay recursión, pues es lo más difícil, ¿no? O sea, poder encontrar la interpretación correcta. Porque a lo mejor uno podría pensar, no, pues un anillo de 6 regiones, siempre, pero primero de un color, luego de 2 colores. Y pues tal vez no es la aproximación adecuada. Entonces, La práctica.
Supongamos que sabemos todos los valores anteriores, o sea, sabemos de cuántas maneras colorear si tuviera n-1 secciones, sabemos de cuántas maneras colorear si tuviera n-2 secciones, sabemos de cuántas maneras colorear si tuviera 3 secciones menos. Lo importante es, a partir de estos, ¿cómo puedo encontrar el de n? Entonces, uno de ellos es un poco más sencillo, que es, si ya sabemos colorear el de 5 secciones, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para contar los de 6 secciones? Imagínense que nuestro coso solo tiene 6 secciones, solo tiene 5 secciones. ¿Cómo le hacemos para encontrar las maneras? ¿Cómo nos ayuda eso para contar las maneras con 6 secciones? Tendríamos que elegir el lugar. ¿Ok? ¿El lugar para hacer qué, Pau? Agregar una sección con colores que no estén en ninguna de las dos anteriores. Ok, perfecto. Eso es. Fíjate que no es necesario, de hecho, abrir. No es necesario elegir el lugar, porque pues el anillo puede rotar. Puede Entonces, ser como donde sea, exactamente. entre comillas. Pero lo que dijiste es una ideota de una idea grande y bonita. En el punto que tú quieras de tu anillo de 5, pues lo abres. ¿Y qué haces ahí? Insertas una nueva sección. ¿De cuántas maneras? Fíjate que este es un anillo que funcionaba. Cerca. Entonces, esta tiene que ser distinta a esta, porque es un anillo que funciona. Y esa es una de las condiciones. Entonces, ¿cuántas posibilidades o cuántas opciones tienes para la sección que estamos insertando? 2. 2. 2. Perfecto. Los dos colores diferentes. Entonces, vamos avanzando. Cn es 2 veces Cn-1. Pero esto no completa todo, porque si se fijan es ¿qué casos no estamos contando? Imagínense que el quiebre fue como aquí. Y que esta es la primera sección y es de color naranja. ¿Qué casos no estamos contando en el anillo de 6? Que fue de hecho como el problema que les platiqué al inicio de por qué no podíamos nada más usar rayitas. ¿Cuáles no estamos contando y por qué? Entonces imagínense que el quiebre lo hicimos aquí, como que en medio de la sección 1 y la sección 5, e insertamos este de aquí. ¿Qué clase de anillo nunca de los nunca podemos obtener? ¿Uno en donde qué? 2 con colores naranja y naranja a sus lados, por decirlo así. Muy bien, Pau, gracias. Los que no podemos obtener a partir del anillo de 5 son aquellos donde 1 y 5 tienen el mismo color. Porque 1 y 5 no podían tener el mismo color. O sea, si ahí fue donde abrimos e insertamos una nueva sección, esas dos tenían que ser de colores distintos. Entonces, la manera en la que lo vamos a resolver es, en lugar de abrir e insertar una sección, porque simplemente no podemos hacer, vamos a hacer una trampa. Vamos a abrir e insertar 2 secciones. Para que la primera sea naranja. Al cabo, esta no puede ser naranja.
porque ahí fue donde abrimos. O sea que, ¿qué? Entonces sería Cn-2. ¿Ok? Cn-2. Tenemos un anillo de solo 4. Estamos partiendo para insertar 2 secciones nuevas. ¿Y de cuántas maneras podemos pintar esa sección? Estamos muy cuidadosa, De 12. mañosamente. Fíjate que el anillo de 4, o el de n-2, ya está coloreado. Y estamos abriendo, digamos, donde aquí es naranja. Y queremos meter al menos un pedazo naranja, porque esas son justo las que queríamos contar. De manera que este otro pedacito está en medio de 2 naranjas. Tal vez tu 12. Acuérdate que no importa dónde partes. En realidad eso no importa porque el anillo gira y da lo mismo. Entonces estamos contando todos los... Como gira, es como si contaras todos los lugares donde partes. Entonces estás partiendo simplemente y metiendo una sección de doble. ¿De cuántas maneras podemos meter esa sección? En el de n-1 era de 2 maneras, porque lo estabas metiendo entre 2 colores distintos, entonces tenías que usar alguno de los 2 distintos a esos 2. Aquí estás metiendo una sección que comparte color con uno de los extremos, usted estás metiendo como naranja y naranja, y alguien en medio. ¿De cuántas maneras puedes colorear ese en medio? 3. De 3, de 3, de 3, de 3, perfecto. Cualquiera Entonces, menos naranja. cualquiera menos naranja. 3 veces Cn-2. Y ahí está nuestra relación recursiva. Ya no necesitamos más, ¿verdad? O sea, Cn-3 de hecho es innecesario. ¿Cuántos tenemos que calcular para poder, o sea, cuántos tenemos que hacer a manita para poder ser felices y usar la relación recursiva? ¿Y por qué? Creo que 3 porque el primero normalmente rompe la regla. Es una buena observación. Sí, el primero se ve raro. Entonces, tal vez 2 regiones y 3 regiones, ¿no? Si solo tiene una región, voy a hacerme espacio porque a cómo me meto el pie. Entonces, ¿cuánto vale C1? Pues eso es 4, ¿no? Solo es una región, no hay problema. ¿Cuánto vale C2? Es un anillo partido en 2 6. regiones con 4 colores. ¿Cuánto? 12. 12. Y C3 no funciona ya desde aquí. Sí funciona ya, ¿no? Sí, tal vez sí funciona, pero sí está raro porque ¿dónde cortas? O sea, como que lo que hiciste, y de hecho te quería hacer esa pregunta también. Bueno, como que lo que hiciste para hacer tu cálculo fue cortar Cn-2 Ajá. en una de las juntas. Ajá. Y aquí C1 no tiene juntas. Pues yo creo que no importa. O sea, bueno, y lo que te quería preguntar un poco en relación es que como que lo que se me había ocurrido a mí para hacer el conteo de los que tienen 2 repetidos es, en lugar de meterlo en una junta, cortar el pedazo. Ajá. Y funciona igual, ¿no? O sea, en lugar de pensar que que estás cortando en una junta e insertando 2 pedazos, da lo mismo si lo que piensas es que estás cortando en medio de un pedazo para insertar un nuevo pedazo distinto, ¿no?
Sí, pero esta cuenta es en CN-2 y esto Esta es en también. CN-1. No. Porque, porque, Amigo. por- Muy ¿sí? bien. Porque Sí, sí. lo estás partiendo en 2. Entonces sigue siendo CN-2 por 3. Ok. Entonces por eso sí funciona con CN Desde C1. desde C1. Sí, o sea, ustedes, ¿qué videojuego hace eso? O sea, imagínense que cortan donde quieren y las secciones solitas se hacen del mismo tamaño. O sea, de eso como que la verdad no es problema. Y entonces sí funciona desde C1. Cortas como que en cualquier lado. Sí da la sensación de que existe un videojuego que hace eso, ¿verdad? Siento, ¿no? Algo que gira, ¿no? Que lo cortas. No sé. Entonces, 2 por 12 son 24. Más 3 por 4 son 12. Aquí son 36. C4, 2 por 36 son 72. Más 3 por 12. Eso es 108. ¿Por qué se están triplicando todas? C5, 216 más 3 por 36, que pues son 108. 324. Y C6. Si estoy haciendo bien mis operaciones, Sí, sí, porque sí. no me va a dar las 700 que quería, ¿no? Caray. 2 por 3 por... ¿Sí estoy haciendo bien mis operaciones? Solo parece como si se estuvieran multiplicando por 3. Sí, y se siente raro. Sí, porque mira, aquí solito ya van 648 y faltan 324. Y eso es más de lo que queríamos. ¿Qué pasó, Luis? Hiciste... Sí, porque lo que queremos es 732. ¿Hice alguna multiplicación mal? Quizás en el 3 todavía no funcionaba. Quizás. ¿Pero en serio no funciona? Sí, creo que en el 3 debería de ser 24, porque uno sería 4, 3 y 2, porque en sí ninguno no pueden ser los casos que estamos contando aparte. Tienes toda Ah, la razón. claro, es que cuando insertas uno bicolor, quedan Eh, pegados dos, Estás rompiendo la regla. quedan pegados dos del mismo color. Wow, sí, Tienes cierto. toda la razón, Paulina. Entonces, tenías la razón desde el inicio. No podíamos hacer la regla desde uno. Sí, sí, o sea, no podemos hacerlo desde uno porque si todo esto es del mismo color e insertas uno doble, sí, de hecho, en un anillo partido en 3, no puedes tener la situación que estábamos describiendo, ¿no? De que distintos, de que este sea igual a ningún otro, de hecho. Esta de aquí. Ujú. Entonces es 24 y pues ahora sí, ¿verdad? Es 48 38. más 36.
¿Eso cuánto es? 70. 84. 84. 168 más 72. Pues termina en 0. 13, 4, 140. Digo, 240. 240, perdón. Ok. 480 y 84 por 3 es 252. Nos queda 6, 7. 3, 2. 8 y 5 son 3. ¿Y si es lo que Señor. queremos? Ay, sí, Sí, es lo sí. que queremos. Ahí está la recursión. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Entonces, siguiente. Vamos a poner uno que se parece ligeramente a los otros que hemos hecho. Y después de este ponemos uno un poquito más difícil, ¿sale? Va. Entonces, un número se dice espacioso si no tiene más de uno de cualquiera 3 enteros consecutivos. ¿Ok? Estoy pensando, creo que es conjunto el primer coso, ¿no? Conjunto se dice espacioso si no tiene más de O sea, sé uno. que no puede tener números con más de un número de separación. Como 1 y 3, ¿no? Sí, sí, aquí, ay, no tengo mi lapicito a la mano. Aquí es conjunto. Qué ganas de batallar. No sé por qué no he ido por mi lapicito. Bueno, ahí es conjunto. Perdón, apenas me quedé. Estábamos en la lectura. Ok. Y. Ajá. Conteo. Tenemos que contar cuántos subconjuntos de estos. O sea, bueno, aquí están todos los enteros, del 1 al 12. Que sean espaciosos. Y luego la mención del vacío puede ser importante para la recursión, pero pues además para nuestro propio conteo. O sea, bueno, hay algo importante que mencionar al respecto de que vamos a tener que contarlo, pues. Y vamos, porque ya agarramos práctica, vamos a aproximarnos rápido de manera recursiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos contar es, digamos, Sn. Vamos a llamarle E. En, el número de conjuntos espaciosos con los números del 1 al n. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos contar. En, ¿cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer si tenemos los números del 1 al n? ¿Sí? Entonces, relacionen este con el de la torre de cubos que vimos al inicio. Entonces, imagínense que ya tienen, por ejemplo, en-1, que ya tienen en-2,
que ya tienen n-3 y el que ustedes necesiten. Simplemente, ¿cómo los relacionamos? Fíjense que la diferencia entre n y los demás, por ejemplo, o sea, n y el anterior, es que en el anterior es del 1 al n-1. Entonces, lo que estamos haciendo es ver si podemos meter a n. ¿Sí? Esa es un poco la pregunta. ¿Podemos meter a n aquí? Del 1 al n-2. ¿Podemos meter a n aquí? Esa es un poco la pregunta. ¿Sale? Y entonces, imagínense ya un conjunto espacioso del 1 al n. ¿Qué opciones tenemos con respecto a n? ¿Qué le podría pasar a n en nuestro conjunto espacioso? Puede entrar o no entrar, ¿no? Perfecto. Entonces, n está en el conjunto. N no está en el conjunto. Entonces vamos a hacer primero el caso en el que no está en el conjunto. Entonces, si no está en el conjunto, nuestro conjunto espacioso pues no incluyó a n. Entonces es a lo más de los números del 1 al n-1. ¿Y eso cuánto es? ¿Eso quién es? ¿Cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer con los números del 1 al n-1? En estos términos que hemos estado platicando. Ujú. N-1 entre ¿Entre quién? ¿O entre algo? ¿Qué dijiste? 3. ¿Entre 3? ¿Dijiste No. n-1 entre 3 o dijiste n-1 entre 3? O sea, ¿usaste este? No, N-1. n-1 entre 3. ¿Cómo calculaste ese, Pau? Pues nada más pensé que cada 3 números tú puedes usar uno. Ok, solo acuérdate que un poco a lo que estamos jugando es que ya sabes. O sea, queremos ver si n no está en el conjunto espacioso. Queremos ver cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer con los números del 1 al n-1. Porque n no está jugando. Ya dijimos que no va a estar en el conjunto. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer con los números del 1 al n-1? ¿Qué variable tenemos que significa eso? N-1. Sí, tal cual. n-1. Entonces ya llevamos una parte. En es igual a en-1. Falta un más, porque nos falta el segundo caso. En-1 cuenta los conjuntos espaciosos donde n, el número más grande, no está. Ahora, si n sí está en el conjunto, ¿quién es como el más grande que podíamos tener en nuestro conjunto? Que no sea n, pues. Que no sea n. Piensen en un subconjunto espacioso que sí, o sea, sí cumple esta cosa. ¿Cuál es el anterior a n que puede estar? El número anterior a n que sí puede estar en ese subconjunto. N-3. n-3, ¿verdad? Sí. ¿Todo el mundo tiene esto clarísimo? Si n está en el conjunto, el anterior más grande que podría estar es n-3, porque la regla dice que de 3 consecutivos solo puedes tener uno, a lo más.
Entonces de n-1, de n-2, n-1 y n, que son 3 consecutivos, a lo más podrías tener 1. Y ya decidimos que sí tenemos a n. Entonces no podemos tener a este y no podemos tener a este. Entonces, si n está en el conjunto, la pregunta ahora es, ¿cuántos conjuntos podemos hacer con los números del 1 al n-3? Porque eso sí se vale. Y ustedes contéstenme, ¿cuántos? Pero es que estamos pensando que n es el más grande, Mario Luigi. O sea, es verdad que no podemos tener a n+1 ni a n+2. Solo estamos pensando que n es de hecho el más grande posible. Entonces, ¿cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer con los números del 1 al n-3? n-6. N-3. Ok. Y ya acabamos, ¿no? Porque habíamos dicho que eran 2 casos. Ya tenemos la suma para cada uno. Entonces ya tenemos nuestra regla recursiva. Lo que sigue es ponernos a hacer los cálculos, que va a estar divertido. Sí, ¿cuántos tenemos que hacer? Esta vez está padre. Entonces, E de 0, el conjunto vacío, tiene 1. Esperamos que esto no choque demasiado. Como el problema dice que sí cuenta el conjunto vacío, entonces con el conjunto vacío podemos hacer 1, que es el conjunto vacío. Si tenemos nada más el número 1, el conjunto que contiene al número 1, ¿cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer? No sé qué tan truculento está esto. Tenemos nada más al número 1. Pues solo uno, ¿no? El 2. que tiene al 1, dices. Ajá. El que tiene al 1, dices, sí. Sí, Luis dices, ajá. Puedes hacer el que tiene al 1, pero puedes hacer el vacío también. Entonces, básicamente, súmenle 1 a los que estén contando. Sí. Ahora, E2, nuestro conjunto tiene al 1 y al 2. ¿Cuántos conjuntos espaciosos podemos hacer? El vacío cuenta como si fuera un número. No, ¿verdad? El vacío solo es la ausencia del 1 y el 2. Ajá. Es un conjunto aparte que cuando no metiste ni al 1 ni al 2. Sí, como que hay que pensar si viola la regla. O sea, imagínense al conjunto vacío, o sea, un conjunto con nada. Y entonces la regla dice que un conjunto espacioso si tiene no más de un número entero consecutivo. Pues el vacío en parte no tiene nada. Entonces, cumple la regla. O sea, hay que contarlo. Ajá, el vacío es muy Entonces hay particular. 4. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Pau? 1, 2, 1, 1, 2. 2 y No, vacío. te sobró 1. O sea, te sobró el conjunto, te sobró un conjunto. Acuérdate que de 3 consecutivos solo podemos agarrar uno. De 3 consecutivos, Pau, solo puedes agarrar 1. Entonces solo es vacío 1 y 2. Exactamente. E2 es 3, E3 es 4. Ok. Entonces, E3 es el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. Entonces, podemos hacer el que tiene al 1, podemos hacer el que tiene al 2, podemos hacer el que tiene al 3 y podemos hacer al vacío. Como son 3 consecutivos, no podemos agarrar 2. Entonces son 4.
E4 podemos hacer el vacío, el que tiene el 1, el que tiene el 2, el que tiene el 3, el que tiene el 4. Y sí hay uno que podemos hacer que contenga dos números, que es cuando contiene al 1 y al 4. Entonces, en lugar de hacer 5, que es lo que nos ha estado saliendo, uno más, aquí podemos hacer 6. ¿Sí? ¿Y qué será? Idealmente, un caso más. No sé. Tal vez. E5 son los números del 1 al 5. Podemos hacer el vacío, el que tiene al 1, el que tiene el 2, el que tiene el 3, el que tiene el 4 y el que tiene el 5. Van 6. Además, podemos hacer 1 y 4. Podemos hacer 1 y 5. O podemos hacer 2 y 5. Entonces fueron 9 conjuntos. Sí. Y este ya cumple la regla, ¿no? Porque sería menos 1, que es 4, menos 3, que es 2, y 6 más 3 da 9. Entonces yo creo que ya estamos en terreno seguro, ¿no? Sí. Entonces 6 va a ser 9 más 4, que son 13. 7 va a ser 13 más 6, que son 19. 8 va a ser 19 más 9, que son 28. 9 va a ser 28 más 13, que son 41. 41, gracias. 10, 41 y 19, que son 60. 11, 60 y 28, que son 88. Y por fin, 12, 88 y 41, 129. ¿Cómo ven? Ese ¿Cómo problema está padre que como que puedes identificar exacta. O sea, por ejemplo, cuando ahorita que hacíamos el de 9, puedes, como tú numeraste todos los casos, como que puedes ver cuáles eran los de E4 y cuáles son los que te aportó E2. O sea, porque son exactamente, es una suma, pues, de dos casos anteriores. Entonces se ve muy directo. Claro que bueno, no lo voy a hacer para uno más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sienten con la recursión? ¿Todo bien? ¿A gusto? ¿Felices? ¿Le están agarrando la onda? Perfecto. Se construyen palabras que solo usan las letras A y B, con la propiedad que cualquier cadena consecutiva de letras A tiene longitud par, mientras que cualquier cadena consecutiva de letras B tiene longitud impar. Por ejemplo, AA, B, AA, B, AA. Son palabras que cumplen, pero BBAB no. Entonces BBAB no cumple por varias razones, ¿no? Esta cadena de Bs es par y la regla dice que las cadenas de Bs deben tener longitud impar. Y esta cadena de As es 1, que es un impar, y la regla dice que las cadenas de A deben tener longitud par. Y luego, porque recuerdo que tuvimos esta discusión la vez pasada, es un par mayor que 0. Sí. ¿Cuántas de estas palabras tienen 14 letras? ¿Cuántas cadenas de 14 letras podemos hacer donde se cumplen estas reglas de aquí? Y les voy a dar como la ayudadita inicial.
vamos a separarlo como en dos casos. Bueno. O sea, vaya, CN es el total de palabras que cumplen la regla con n letras. ¿Ok? Eso es lo normal, lo de siempre. Pero lo vamos a separar en dos. Lo vamos a separar en AN más BN. AN es el total de palabras que cumplen la regla con n letras y terminan en A. Y B es el total de palabras que cumplen la regla con n letras y terminan en B. Entonces nuestra palabra tiene que terminar ya sea en A o en B. Entonces sumar estos dos casos sí debería darnos el todo. Pero esto sí nos va a ayudar un poquito. Sobre todo nos va a hacer un poco más sencillo construir nuestra regla de recursión. Entonces, las reglas de construcciones, de recursión, perdón, vamos a necesitar una regla de recursión para AN y una regla de recursión para BN. ¿Sale? Entonces tenemos AN, una palabra de n letras que termina en A. ¿De dónde nos pudimos haber inventado esa palabra? O sea, ¿cómo pudimos haber tomado una palabra más chica y haberla convertido en una palabra de n letras que terminara en A? De CN-2. ¿Ok? ¿De cualquier CN-2? Sí. Ok, de hecho sí. Entonces, como termina en A y tiene longitud par, de hecho termina en AA. Y entonces, pues la verdad es que cualquier palabra de n-2 letras, podemos pegarle dos A's y eso va a cumplir la regla, ¿no? Porque si tiene n-2 letras y termina en B, es una palabra legal. Entonces le pegamos AA y no rompimos ninguna regla. Si tiene n-2 letras y termina en A, quiere decir que hay una cantidad par de A's ahí. Si le agregamos dos A's, todo está bien. Sí, sí, como que siempre estamos pensando en que las que vamos a usar son cosas que ya cumplían las reglas antes. Sobre todo cosas que digamos que ya sabíamos contar. Sí, exacto. Ah, sí, sí, pero sí, lo pusiste en muy buenos términos. O sea, imaginemos que ya sabemos las cosas que cumplen más pequeñas. Eso es lo que hemos estado haciendo todo. Que puedes tomar una cadena que cumple y construir a partir de esa. Exacto. Y entonces, muy bien. Regla para AN. Pues SN le voy a poner AN menos 2 más PN menos 2. Perfecto. Tenemos una cadena para AN. Y para BN, una regla de recursión. PN-2. Ok. Menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 1. Con B. Entonces estás diciendo BN menos 1. Esa es una cadena, eso es una palabra de tamaño N menos 1 que termina en B. Y le pegaste un B. ¿Segura que esta es una letra que cumple? ¿Una palabra que cumple?
Ah, no, entonces para pegarle una vez sí tendría que ser de... No, nada. Tendría que... Ok, es que para pegarle una B y que termine en B tendríamos que agregarle dos Bs. Si termina en B Pero... y le quieres agregar Bs, Ok, entonces sería Bn-2 y... ¿ok? Entonces, esta es una palabra de n-2 letras que termina en B. Como termina en B, pues viene de una cadena impar de Bs. Si le agregamos dos Bs, pues sigue siendo una cadena impar de Bs. Ujú. Esta es la única manera de obtener cadenas que terminen en B de longitud n. An-1. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, una cadena de n-1 en donde pegamos una sola B, solo si termina en A. Porque entonces la palabra anterior cumple, nosotros metimos una B, uno es impar. Eso funciona bien, ¿no? An-1. Y por esto fue importante haber separado en A y en B. Si se fijan con A, como que no hay problema, porque son el mismo subíndice, n-2 y n-2. Pero con B sí hubo problema, ¿no? O sea, es un subíndice aquí, un subíndice acá. Y pues qué padre, ya acabamos. O sea, ya tenemos nuestra regla de recursión, solo nos falta pues ponernos a chambear. Se deja al lector en Sí, este punto ya. sí, esta es la parte que un libro diría, se deja la solución al lector, tienes razón. Entonces hay que ponernos a hacer cuentas, amigos. Entonces, A, N, B, N, híjole, ¿queremos llegar hasta 14? N. Con una sola letra, ¿cuántas palabras que terminan en A podemos hacer? 0. 0. ¿Y palabras que terminen en B? 1. Una. Bien fácil hasta ahorita. Con dos letras, ¿cuántas palabras que terminan en A podemos hacer? 1. Una. ¿Y palabras que terminan en B? 0. 0. ¿Crees que ya la recursión sirva desde aquí? Con tres letras, Quiero arriesgar. ¿cuántas palabras terminadas en A podemos hacer? 1. Una. Pues sí, mira, o sea, sí la cumplió, ¿no? O sea, 0 y 1, 1. Y con tres letras, cadenas terminadas en B, 1. ¿segura? Dos. Sí. Podemos hacer AAB, además de BBB, que es como la obvia. ¿Y esto ya cumplió la recursión? ¿Crees que ya la libramos? Parece que ya, ¿verdad? No sé. Con cuatro letras. Cadenas que terminen en A. Palabras que terminen en A. 1. Una, que es 1 y 0. Vamos bien. Y con cuatro letras, cadenas que terminen en B. Ninguna. ¿Me hiciste dudar? Es que parece que no hay Ah, ninguna. sí, B, A, A, B. B, A, A, B. Ujú. Hay una.
que es 1 más 0. O sea, si va cumpliendo la regla de recursión. ¿Creen que ya Sí. podamos? ¿Ya? Yo creo que sí, tiene mucho sentido porque pues es la única forma en la que La que puedes construyes. tener la que sigue, sí, tal como las construimos. Ujú. Ok, como que sí tiene mucho sentido, ¿eh? Sí. Ok, entonces el problema de aquí para adelante es hacer la tabla. O sea, llegar hasta el 14, que es nuestro objetivo. Pero si se fijan, o sea, convertimos un problema que hubiera sido horrible de contar en un problema que pues sí es poquito tedioso, pues. Pero este 3 es 1 y 2, este 3 es 1 y 2. Pero ya nomás es un par de cuentas aritméticas y cosas así, ¿no? 1 y 1, 3 y 1. 6 de 3 y 3, 5 de 2 y 3. O sea, le bajamos la dificultad considerablemente a este problema, pudiendo crear nuestra regla de recursión. Habría sido un dolor de cabeza. 8, 2 y 4 son 6, 6 y 4 son 10. 9, 6 y 5 son 11, 6 y 5 son 11. 10 son 16 y 21. Ujú. N, A, N, B, N. 11 son 22 de 11 y 11. Y 27 de 16 y 11. 12, aquí me voy a hacer pelotas, ¿verdad? 16 y 21 son 37. 22 y 21. Sí, ¿verdad? Sí, 43. ¿Sí? 43. 13. 41. 22 y 27 son 49. 37 y 27 son 64. Sí. Y por último, 14, 37 y 43 son... Ay, qué bonito, 80. 49 y 43 son 92. Sí. Entonces, nuestra respuesta C14, 80 más 92, 172. ¿Cómo lo ven? Es muy fuerte empezar el curso con recursión. ¿Cómo ves? Sí pone... Sí da buena idea de la dificultad del curso, ¿no? Yo creo. Tal vez sí. Pues está curioso porque realmente las herramientas no son tan raras, o sea, no son muy difíciles, pero pues si es algo que nunca has trabajado, tal vez puede sonar un poquito raro, ¿no? O que se ocurran determinadas cosas. En particular, sin tu tips del inicio, yo creo que una manera en la que yo en lo personal habría pensado atacar este problema es qué pasa con CN con N par y qué pasa con CN con N impar. Mm, Y no sé si eso me hubiera llevado a nada, que yo creo que no. ok. Entonces sí, hasta después, quizás, o caminando los primeros, no sé. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo en que sí son ideas que requieren práctica. A mí me cuesta trabajo. Mi cabeza no piensa inmediatamente en una solución recursiva. Sí hay que forzar un poco. Pero siempre que tengan esta idea en su cabeza de si tuviera uno menor, ¿cómo construyo uno mayor? Eso le está tirando un poco a recursión. ¿Sale? Entonces, vamos a poner este y no lo vamos a terminar. Entonces, con esto arrancamos la sesión de lunes, lo cual me lleva como a un aviso importante. Ajá. Este,
Para los lunes, que tenemos la sesión de las 6 a las 7 p.m., hora del centro de México, la verdad es que les vamos a pedir muchísima paciencia y comprensión, porque tenemos un curso que termina, hay un curso que termina a las 6, el de mi primer curso, y hay un curso que empieza a las 7. El curso básico. Que es el curso básico. Entonces, lo más probable es que casi nunca podamos los lunes abrir la sesión a las 5:55. Si ustedes intentan entrar 5:55, les va a salir un mensaje que dice el anfitrión está en otra reunión. Entonces, no se asusten. O sea, a más tardar a las 6:01, 6:02, ya debería estar abierto. ¿Ok? Como tenemos la tradición de empezar 6:05, idealmente no perdemos nada. Y la otra es que pues no nos podemos prolongar mucho. Por ejemplo, hoy jueves, yo creo que va a haber otros días en que nos extendamos 2, 3, 4 minutitos. A veces 10, 15. Y si ustedes tienen la disponibilidad, por nosotros no hay problema. Pero los lunes en particular no vamos a poder extendernos mucho con ustedes. ¿Sale? Entonces, esta es como la comprensión que les pedimos. Si ven el anfitrión está en otra reunión el lunes, no se asusten, solo vuélvanlo a intentar un minutito más tarde. ¿Sale? Perfecto, gracias. Entonces, leemos pensamos rápido, más bien vemos que esté entendido y con esto empezamos la clase del lunes, ¿sale? Dice que un cartero está encargado de llevar el correo a las 19 casas de la calle Siempre Viva. Entonces, imagínense que están todas del mismo lado. Entonces está la calle 1, la casa 1, la casa 2 y la casa 19. Se da cuenta de que no hay dos casas adyacentes que reciban correo el mismo día. Pero nunca son más de dos casas seguidas que no reciben correo en cualquier día dado. Si las observaciones del cartero son verdaderas, ¿de cuántas maneras distintas puede tocarle repartir el correo en un día dado? ¿Está claro cuáles son las dos observaciones del cartero? No hay dos casas adyacentes que reciban correo el mismo día. Y nunca son más de dos casas seguidas que no reciben correo. Entonces sí puede haber dos casas seguidas que no reciben correo, pero no puede haber tres. Eso es lo que está diciendo. Y si no hay tres, no hay cuatro. Si no hay cuatro, no hay cinco, etc. Entonces, el primer paso es encontrar una representación útil para esto. Y pues yo creo que apóyense un poco de lo que acabamos de hacer con las palabras A y B. Y piensen que lo que vamos a contar son como cadenas. Ustedes decidan cadenas de qué. O sea, puede ser como que cadenas de palomita y tachita. Esa es una manera. Pueden ser como de letras S y N, de sí y no. Y la que creo que es un poco más estándar, ¿cuál se les ocurre que es? Una que sí usa el mundo. Una que usamos todo el tiempo. La flechita, ¿Cuál flechita? no sé, como la del perro. Santo Claus. La del perro hoy nomás, la de los escalones. Ah, Como un indicador el indicador donde sí pasó y Como nada la donde no. ranita que salta, así. Ajá. Ujú, ujú. Yo decía que 0 y 1, pero pienso que soy la única que lo usa.
Pues ahí vamos. Sí, la que teníamos en mente es del 0 y 1. Ajá, como que el indicador matemático usual de éxito suele ser el 1. 1 para decir que sí, 1 para decir que sí ocurrió, y el 0 el indicador de fracaso. Y, la usamos todo el tiempo es porque está inmersa en nuestra tecnología, pero bueno, Y de hecho es algo que haces, o sea, por ejemplo, en la computadora si le pides return true, eso es 1, ¿no? Y return false, eso es 0. Entonces nos acostumbramos a identificar el 1 con el éxito y el 0 con el fracaso. Pero es útil en muchas otras maneras, porque por ejemplo, si tú quisieras contar a cuántas casas le repartió correo ese día, lo único que tienes que hacer es sumar estos números, tal cual. Sumas los unos y sumas los ceros. Entonces los unos te dicen que sí y los ceros te dicen que no. Y entonces, ¿sale? Entonces, vamos a contar cadenas de 19 dígitos que pueden ser 1 y 0. Entonces, no puede haber 1, 1, no puede haber 0, 0, 0. ¿Ok? ujú. Y entonces, desde una vez, el tip, acuérdense, es tratar de construir las grandes a partir de las que son un poco más pequeñas. Entonces, podrían pensarlo ya sea, por ejemplo, que terminan en 0 y 1, irse para atrás. Tal vez en este caso les sea más útil pensar, no sé, que terminen 0, 0, terminen 0, 1 y terminen 1 y 0, porque no puede terminar en 1 y 1. E irse para atrás. Ustedes piénsenlo, pero esta es la idea. Esta es la idea que hemos usado en todos nuestros problemas de recursión. ¿Cómo puedo construir una cadena de 19 a partir de cadenas más chicas? ¿Sí? Las cadenas más chicas, desde donde estoy construyendo, puedo asumir que son cadenas válidas. Eso no es problema. Y entonces, lo único que tenemos que hacer, como hicimos en el problema anterior, es tener cuidado como en el pegue aquí. Tener cuidado que cuando pegamos la cadena anterior con el cachito nuevo, no estamos rompiendo la regla, porque estamos suponiendo que esto ya cumple la regla. ¿Sale? Entonces, este es el problema que se llevan como para pensar el fin de semana. Con este empezamos el lunes. Y ahí está como la pista o el planteamiento para de dónde iniciar. ¿Sale? Y eso nos lleva al final de nuestra clase. ¿Tienen alguna duda? O algunas dudas, varias dudas. ¿Cómo se sienten? Pues empezamos bien. Excelente. ¿Ok? Es la actitud. Ok, Está perfecto. muy interesante, está muy interesante. Opino lo mismo. Estuvo todo muy, muy bonito. Ok, pero bueno, es que sí, me imagino que es un poco difícil pensar en una duda ahora mismo. Recursión, construir algo a partir de cosas más pequeñas. Normalmente va a incluir a veces separar en casos y sí requiere que pensemos que nos aproximemos al problema de una manera un poco diferente. O sea, no es un método de solución que tiene sus propios métodos, sus propias reglas, sus propias técnicas. Entonces requiere práctica, sí requiere que le piensen un ratito. Entonces, a lo mejor el lunes, ya que intenten este problema por su cuenta, vemos cómo les fue. Entonces, ¿todo bien? ¿Nada urgente que atender ahorita? El problema está en el material subido en Carmen Línea. Es correcto y es el número 8. Como
tal cual lo pegué aquí. Recuerden que en un ratito, pues también, bueno, mañana, para mayor seguridad, pues está subida la sesión y también por si quieren revisar y demás. Entonces, ahí está el tip y ahí está el material. Y chiñol. Entonces, ¿nos vamos, amigos y amigas? ¿Todo bien? Sí, Gatito tiene hambre. gracias. Gatito tiene hambre. Ok. Entonces les agradecemos que hayan pasado esta tarde noche con ustedes y con nosotros. Nos vemos pronto. Que tengan bonito resto de jueves, bonito fin de semana. Y nos vemos el lunes. ¿Sale? Gracias a todos y a todas. Gracias, Luis. Gracias, Ujea. Muy buen fin de semana a todos. Que estén bien. Y Muchas gracias, buenas Gracias, noches. igual. vámonos. Chao, Bye. Buenas Steffi. Chao, noches. Andrea. Ay, buenas noches. Buenas Bye. noches. ¿Puedo dibujar un dinosaurio? Tienes como 3 segundos, Alexis. ¡Corre! ¡Corre! Es Judas por la diéresis. Y parece como de esos, ¿te acuerdas de esos memes de Spider-Man? Como de mediados del... Ay, no sé cuánto. ¿Sí te Tal vez. acuerdas? No sé. Gracias, Alexis. Gracias a todos y todas. Vámonos a dormir. Chao, chao. Descansen. Bye. Gracias, Efe. Bye. Adiós. Bye. Adiós.